Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar la segunda y última parte de anatomía del sistema reproductivo masculino. En la clase anterior revisábamos la clasificación, la definición, se habló del órgano del pene, se habló de parte del, del- de los testículos. Entonces, hoy vamos a finalizar el resto de estructuras que conforman este sistema. Entonces, vamos a continuar, aquí habíamos quedado en la clase anterior, estudiando la manera estructural interna de los testículos. ¿Qué es lo que habíamos dicho que contenían? Habíamos revisado, ¿verdad?, que tenía el órgano como tal, el cual permite la temperatura corporal adecuada para la elaboración de los espermas. Eso ustedes lo van a revisar cuando terminen, ¿verdad? Cuando vayan a ver fisiología, se vuelve a estudiar parte. Fisiología es muy parecida a anatomía, en el sentido de que se estudian las funciones. Aquí todavía los estoy adelantando un poco en ese contenido de fisiología. Entonces, en la función básica de los testículos es la espermatogénesis o la generación o formación de los espermas. En este caso, yo les decía, se forman desde esta área, ¿verdad? Toda esta parte de acá y va a viajar sobre la misma red que habíamos estudiado anteriormente, la red testicular o la red testi. Después se encontraba con los conductos eferentes, que son cada uno de estos conductitos que van a conectar directamente con el órgano conocido como epidídimo, que el epidídimo tenía las porciones de la cabeza, el cuerpo y la cola. Después, imagínense todo este trayecto va a hacer los espermatozoides. Entonces viaja por esta parte final de la cola y ya este tubo se conoce como conducto deferente o vasos deferentes. Entonces estos van a seguir otro trayecto. No hemos terminado esa historia todavía. Después, ¿verdad? Vamos a estudiar esta parte. Después de los conductos y todo, van a ver todo el recorrido que hace cada uno de los espermatozoides y después se hace semen. Hasta este momento solamente son espermatozoides. Entonces, aquí les puse de manera general, ¿verdad? El testículo es lo mismo que se habló en la lámina anterior. Aquí encontramos el epidídimo, que es un órgano largo que está encima de cada uno de los testículos. Así que son dos testículos, dos epidídimos, dos conductos deferentes, todo se duplica. ¿Ok? Entonces tenemos la parte superior conocida como cabeza, la parte media conocida como cuerpo y la parte final conocida como cola. Después de esto se conecta, ¿verdad? O se continúa con el conducto deferente, que es este torcido que se logra ver en esta parte de la imagen. Entonces, ahí tienen, es continuidad a las tres porciones del epidídimo. Casi siempre pregunto eso. Recuerden que esto ya va para, este contenido va para tercer parcial. Entonces, aquí les puse en esta parte, estamos hasta este momento. Miren, testículos, epidídimo, conducto deferente, que es todo este trayecto, como les decía, son dos testículos, dos epidídimos, dos conductos deferentes para hacer el viaje y encontrarse con las vesículas seminales, que son dos también, una próstata, y en esta área prostática y de las vesículas seminales ya se convierte en semen. Entonces, porque creen ustedes, les puse esta imagen, no es así recortado, esto es un ejemplo, esta imagen para explicar la vasectomía. La vasectomía es la esterilización quirúrgica o método de anticoncepción definitiva masculina. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se cortan los conductos deferentes que están directamente en área testicular. Precisamente el varón puede seguir teniendo, se pueden preguntar, pueden seguir teniendo eyaculaciones. Sí, pero esa eyaculación no contiene espermatozoides. Recuerden que la fábrica de los espermatozoides está en los testículos, por lo tanto, si se corta este camino, no existe espermatozoides. Lo que va a existir es líquido de las vesículas seminales, que estas vesículas seminales secretan el líquido preseminal y es el que está en alto contenido de nutrientes
esperando por los espermatozoides que vienen desde esta área y van a llegar hasta acá. Pero si se corta el camino para los espermatozoides, las vesículas seminales siempre van a seguir produciendo líquido seminal. Por lo tanto, el varón puede seguir produciendo este líquido y en las relaciones sexuales puede emitirlo, pero es un líquido que no contiene espermatozoides. Si no contiene espermatozoides, es un líquido que no embaraza. Entonces, ahí tienen ustedes, porque eso se los pueden preguntar a ustedes como futuros profesionales de salud, tanto enfermería como tecnología médica o química y farmacia, perfectamente ustedes están habilitados para conocer esa respuesta. Entonces, por eso les puse esa imagen para explicarles de manera general ese abordaje. Vamos a hablar de las vesículas seminales, que son estas, las anteriores que les decía, ¿verdad? Se ven de esta manera, o esta es la estructura o la morfología interna. Aquí encontramos la próstata, aquí están las vesículas seminales, aquí tenemos la derecha, aquí tenemos la izquierda, aquí tenemos los conductos deferentes o vasos deferentes. Básicamente son órganos pares, como les decía, son dos vesículas seminales. Son alargados, así los pueden observar. Aquí tenemos la estructura directamente pues preservada o cerrada. Y aquí tenemos la estructura partida, o mejor dicho, con un corte, ¿verdad? Con un corte sagital, para poder observar su interior. Entonces son órganos pares ubicados en la parte posterior de la vejiga, o sea que la vejiga estaría aquí. La vejiga estaría cubriendo a las vesículas seminales porque ellas están por detrás y están encima de la próstata y delante del recto. Entonces ahí tienen los límites de las vesículas, o mejor dicho, los límites y ubicación anatómica. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los límites de las vesículas seminales? Tenemos en la parte de adelante la vejiga, en la parte de atrás tenemos el recto, en la parte inferior está la próstata. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Para que ustedes pues vayan haciendo sus análisis de límites y ubicación anatómica de estas vesículas. ¿Cuál es la función principal de las vesículas seminales? Funcionan como reservorios de los espermas. Recuerden que hasta este momento los espermatozoides que vienen desde los testículos pasaron por la red de Testi, después los conductos eferentes, después atravesaron el epidídimo en sus 3 segmentos, después atravesaron los conductos deferentes, llegan a desembocar a las vesículas seminales. En las vesículas seminales, ¿qué hacen los espermatozoides? Llegan y funcionan como un almacén, ahí los guarda, ahí los mantiene. Aparte de que los mantiene, también se hace combinación con las secreciones seminales o preseminales que le confieren la nutrición adecuada a los espermatozoides para conformar el líquido del semen. Entonces, los conductos deferentes desembocan, es lo mismo que les estaba explicando, desembocan en las vesículas seminales. El conducto eyaculador, que sería el conductito que va a salir por la próstata, emerge de las vesículas, es decir, aquí ellas tienen conexiones internas, ¿verdad? Cada una de ellas, y van a converger o van a terminar en un solo conducto, conocido como conducto eyaculador, que es el que va a atravesar la próstata, lo vamos a ver en otra imagen. Entonces, aquí lo tienen, miren, testículos, aquí por dentro está la red de Testi o la red de Haller, tenemos los conductos eferentes que me van a conectar directamente con el epidídimo, van a atravesar desde la cabeza, el cuerpo, la cola y van a empezar a subir a través del conducto o de los conductos deferentes y van a llegar hasta la parte de las vesículas seminales. En las vesículas seminales se va a almacenar el semen, ¿verdad? Se va a almacenar los espermatozoides, se combina con los líquidos preseminales, que no lo hace totalmente las vesículas seminales, hay participación de otras glándulas acá. Y después de eso, cuando ya es semen como tal, ambas
vesículas seminales derivan un solo conducto, que sería este, el conducto eyaculador, que es el que atraviesa directamente al órgano de la próstata. En este caso, en este dibujo, la próstata está presentada o dibujada y pintada en color azul. Observemos las vesículas seminales. Aquí tienen los límites anatómicos, la ubicación. Por delante tienen a la vejiga, por detrás tienen el recto, están encima de la próstata. Y tenemos que parte de la parte superior es atravesada por los conductos deferentes. Entonces ahí tienen ese pequeño recorrido. Vamos a hablar de la próstata. La próstata, así como la logramos observar, ¿verdad? Aquí es esta que está aquí abajo, esta que está arriba es la vejiga. Es un órgano glandular, es decir, que es una glándula del aparato reproductivo masculino y ayuda a terminar de procesar y producir el semen. En este caso, la próstata, muchachos, es atravesado por el conducto deferente y por la uretra. Acuérdense que la uretra es el conductito que conduce orina. Recuerden que la vejiga, aquí lo tienen en esta imagen, la vejiga está por arriba de la próstata. Regresémonos a la imagen anterior. Aquí tienen ustedes la vejiga y aquí está la próstata. Aquí tenemos las vesículas seminales. Esto es el conducto eyaculador y esto es uretra. La uretra se une con el conducto eyaculador y conforman un solo conducto conocido como uretra prostática. Esto, muchachos, este recorrido sí quiero que lo estudien bien porque sí lo voy a preguntar en el examen. ¿Cómo es el recorrido de los espermatozoides desde los testículos hasta el pene? Lo quiero bien explicado, lo voy a decir ahorita. Los espermatozoides se forman en la parte de los testículos, pasa o atraviesa las redes testiculares o la red de Haller, pasan después a los conductos eferentes, encontrándose con el epidídimo. Del epidídimo atraviesa sus tres segmentos, la cabeza, cuerpo y cola. De la cola ascienden y pasan por todo el trayecto de los conductos deferentes, llegan y se encuentran con las vesículas seminales. En las vesículas seminales se combina y se transforma en parte la mayor composición del semen, y las dos vesículas seminales forman un conducto conocido como conducto eyaculador, el cual atraviesa la próstata. El conducto eyaculador se une o se fusiona con la uretra y conforman un conducto común llamado uretra prostática. La uretra prostática es pequeña, es corta, solamente está dentro de la próstata. La uretra prostática es solamente este pequeño conducto. Una vez que la uretra prostática sale de la próstata, conforma la uretra membranosa, que es esta que está aquí, todo lo que está pintado como en rosado. La uretra esponjosa, cuando entra al órgano del pene, se conoce como uretra peniana. Entonces, tienen tres límites de la uretra para que ustedes lo vayan recapitulando. Regresen a esta parte del video, lo van anotando porque voy a preguntar cuál es el recorrido de los espermatozoides desde la producción testicular hasta la salida al exterior del pene. Y lo quiero bien detallado, que la red testicular, que la cola, que el cuerpo, que la cabeza del epidídimo, que atraviesa tal cosa, que se junta con otro conducto y se llama tal cosa, lo que les acabo de decir. Entonces, regresen esa parte bien del video y cópienlo, vayan anotándolo porque pregunto eso, ¿ok? Entonces, seguimos con la parte de la próstata. Ya sabemos que termina de combinar las secreciones seminales y dar lugar al semen. Aproximadamente tiene el tamaño de una nuez, es pequeña.
en caso del varón joven. El desarrollo de la próstata, muchachos, es lento y cuando ya se llega a los 20 años, se supone que el crecimiento se detiene. Ya no tiene por qué desarrollarse más. Cuando ya el varón llega a los 40, 50 años, si la próstata aumenta de tamaño, ya es problema de hiperplasia. Las hiperplasias benignas prostáticas, conocidas como HBP, hiperplasia benigna prostática, su mismo nombre lo dice, es un crecimiento el cual es benigno, es decir, que no tiene una gran relevancia clínica relacionado al cáncer, no toda hiperplasia es cáncer, ¿verdad? Pero que de igual forma se tiene que darle seguimiento a este varón. Entonces, chicos, mis estudiantes, ustedes como futuros profesionales de salud, sobre todo mis chicos de enfermería, muchachos, recomienden por favor el chequeo prostático anual a partir de los 40 años, porque hay que detectar ese crecimiento, porque sí, se puede hacer cancerígeno, no toda hiperplasia, como les digo, no toda hiperplasia benigna prostática es mala. El 95%, según la literatura médica actualizada, el 95% de las hiperplasias benignas prostáticas son buenas. El 5% se puede malignizar y convertirse en cáncer. Pero de igual forma, chicos, no es luz verde, ¿verdad? Ya porque es el 95%, no me voy a chequear. Háganlo a partir de los 40 años. El chequeo prostático, claro, ¿verdad? El chequeo prostático no cambia la orientación sexual de ningún caballero, ni tampoco va a generar alguna alteración, algún daño en su salud. Al contrario, son chequeos que se requieren, necesarios, para detectar las cosas a tiempo, tienen más probabilidad de resolución. ¿Ok? Entonces, igualmente mis chicas, mis enfermeras, ¿verdad? Recomiéndenlo, muchachas. Después de los 40 años, igual pues para su familia, ¿verdad? Sus padres, sus abuelos, el chequeo anual. Es muy difícil para los varones hacer el examen en el sentido de que pueden considerar que les está cambiando su orientación sexual, pero para nada, ¿ok? Entonces, es parte de los chequeos rutinarios. ¿Qué tipo de enfermedades o qué tipo de alteraciones puede producir la próstata? Prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Las prostatitis pueden darse a cualquier edad, sobre todo por infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? De transmisión sexual. Tengan cuidado, jóvenes, ¿verdad? Las prostatitis no respeta edad. Las hiperplasias benignas prostáticas, como les estaba diciendo, la HBP, y el cáncer de próstata. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacer su chequeo. Tenemos también otra cosa importante en la próstata. Aquí les puse esta imagen, ya les voy a explicar. Es un órgano único, este no es par, es único, localizado debajo de la vejiga. ¿Por qué creen ustedes? Pueden consultarlo y pueden leerlo. Porque creen ustedes que el paciente, el varón, cuando tiene problemas de hiperplasias benignas prostáticas o cuando tienen prostatitis, tienen alteración en la micción? Precisamente porque la próstata se inflama y recuerden que arriba en el techo tiene la vejiga y la vejiga tiene su conexión con la uretra, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene inflamado este órgano prostático, esto va a estar apretado. Por lo tanto, cuando la orina pase por este conducto, lo hará con mucha fuerza y mucho dolor. ¿Qué es lo que el paciente refiere cuando tiene una prostatitis? Orino poco, con mucha fuerza y goteo. Entonces, eso nos está indicando una inflamación en el órgano prostático, porque recuerden que es el camino donde va atravesando esta uretra. Ahí tienen bien claro también la imagen, miren, observen bien, esta es la próstata, esta es la vejiga, vesículas seminales, aquí vienen los conductos deferentes, miren, las vesículas seminales me van a generar un conducto conocido como conducto eyaculador, que es todo este trayectito que está acá. Aquí tenemos la uretra, que proviene de la vejiga. La uretra se une con el conducto eyaculador y me conforman la uretra prostática. Después de la uretra prostática, se forma, o ya no se llama de esta manera, y se llama uretra membranosa, que es esta que está acá. Entonces, ustedes ahí tienen mejor descrito, ¿verdad? Esa parte. Ahí les puse
Es un órgano localizado debajo de la vejiga, está por detrás de la sínfisis del pubis, de la sínfisis del pubis, de la pelvis. Entonces, aquí está la sínfisis pubiana, por lo tanto, la próstata está detrás de la sínfisis del pubis y está adelante del recto, por eso se puede hacer el tacto rectal. En esta parte se introduce un dedo nada más, ¿verdad? Y se trata de localizar, se trata de tocar la próstata de una manera sutil. Si la próstata, chicos, mis chicas de enfermería, cuando hagan los tactos rectales, ustedes si sienten una estructura dura como piedra, eso está relacionado al cáncer. Normalmente la próstata es un tejido suave, es un tejido que no tiene que estar duro ni pétreo. El cáncer sí es duro y es pétreo. Entonces, cuando nosotros hacemos el tacto rectal y se detecta una estructura dura como piedra y dolorosa, a veces no molesta, solo sentimos duro, es muy probable que este paciente tenga un tipo de cáncer prostático. Y de igual forma hay que corroborarlo, no le van a decir por tacto rectal, señor, usted tiene cáncer. Hay que hacer un ultrasonido prostático y hay que hacer exámenes de sangre, por ejemplo, los marcadores tumorales como el PSA, que nos puede ayudar a determinar si realmente hay una presencia de cáncer. Para determinar el tejido cancerígeno se requiere de la operación. Entonces, de igual forma, como les digo, los exámenes, el tacto rectal es un examen orientador, no diagnóstico, ¿ok? Entonces, ahí tienen ustedes la ubicación de la próstata. Si yo les pregunto, ahí tienen los límites. Es un órgano reproductor masculino. ¿Por qué se considera un órgano reproductor masculino? Porque ahí se termina de combinar los espermatozoides almacenados en las vesículas seminales, que ya sería un presemen, en la próstata, se termina de combinar y sí, ahí sí se combina y se forma el líquido del semen. Su función principal es nutrir los espermatozoides del semen. Entonces, es importante, el órgano, fíjense que tiene más relevancia clínica y biológica, más relevancia funcional que los mismos testículos. Los testículos es la fábrica, pero quien termina de crearle nutriente y darle vida a esos espermatozoides que fabrican los testículos es la próstata. Entonces, ahí tienen ustedes su principal función. Ella es atravesada por dos conductos, como les estaba diciendo, el conducto eyaculador y el conducto de la uretra, para formar el conductito común conocido como uretra prostática. Entonces, ahí lo tienen. Se desarrolla, aquí está, su máximo desarrollo entre los 20 años y los 25 años. Después de esas edades se estanca el crecimiento. ¿Por qué? Se estanca el crecimiento porque no necesitamos que siga desarrollándose hasta los 40 años. Después de esas edades se supone que ya no tiene que crecer más. Si ya entre los 40 y 50 años sigue creciendo, ya esto es una hiperplasia prostática y hay que buscarle el origen, hay que buscar la causa por la cual esta próstata sigue desarrollándose en momento de edad que ya no debe de estar haciéndolo. Entonces, ahí lo tienen. Tenemos las siguientes que son las glandulitas de Cooper o las glándulas bulboureterales. En este caso son las últimas glandulitas que le dan el visto bueno a la formación del semen. Entonces, son glándulas, aquí se las puse, las podemos observar en esta imagen. Aquí están las glándulas, las vesículas seminales, aquí tenemos la próstata y las glándulas bulboureterales o glándulas de Cooper son en este sitio, más o menos son una a cada lado. Recordemos, en este caso sí son órganos pares, por eso se las puse en plural. Son glándulas, órganos pares situados a ambos lados de la uretra. ¿Cuál uretra? La uretra membranosa o la uretra esponjosa, también tiene ese otro nombre. Entonces, ¿por qué están esas glándulas ahí? Porque es como darle un check
o un visto bueno a que ese semen es de calidad. Entonces, para eso sirven. Permiten durante la excitación secretar el líquido seminal. El líquido seminal, muchachos, no se confíen, puede contener partes de espermatozoides, no en su totalidad, pero sí mantiene contenido de espermatozoides en menor cantidad, el cual perfectamente puede causar o producir un embarazo. Entonces, para eso sirven las glandulitas de Cooper. Aquí las tienen mejor vistas. Tenemos otra vez todo el recorrido, testículo, tenemos epidídimo, tenemos el conducto deferente, los conductos que viajan todo este trayecto aproximadamente, según el tamaño del varón. Los conductos deferentes pueden andar entre 30 a 35 centímetros más o menos, clase de trayecto. Se combinan o entran en la vesícula seminal, dejan de reservorio parte de ahí, ¿verdad?, de todos los espermatozoides. Existe primera formulación de semen, pero no es semen como tal. Atraviesa el conducto eyaculador la próstata, se combina con la uretra, conforman la uretra prostática y en el trayecto de la de toda la próstata se termina de formar el semen. Llegando, encontrándose con las glandulitas de Cooper, estas le terminan de dar el visto bueno a esa calidad de semen y una vez que pasan por donde ellas, que también aportan a la formación del líquido seminal, está listo para ser expulsado al exterior mediante la eyaculación. Entonces ahí tienen todo el trayecto. Aproximadamente las glandulitas de Cooper son grandecitas, no deberían de llamarse glandulitas, ¿verdad? Son glándulas grandecitas. Pueden andar entre 15 a 20 centímetros cada una, ¿verdad? Y ahí lo tienen, es el conductito. En este caso, ¿verdad? El conductito que sale, disculpen, estamos hablando de uretra, yo sigo con las glandulitas de Cooper. Las glandulitas de Cooper son pequeñas, disculpen ahí, me equivoqué, pueden andar entre unos 5 u 8 centímetros, depende del tamaño. Siempre recuerden que en medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia con rangos, siempre andamos diciendo entre tanto y tanto, con promedio de tanto. Entonces, igualmente las estadísticas son solamente manera de que nos podamos dar una idea de cuánto andan. En este caso, la uretra. Ya habíamos revisado uretra cuando vimos el sistema renal, ¿verdad? Pero estamos repasando. Entonces, en este caso, como les estaba diciendo, la uretra masculina la habíamos revisado en la parte de sistema renal. ¿Qué es lo que habíamos estudiado y habíamos revisado? Y solamente les voy a recordar lo que ustedes ya saben. La uretra masculina puede medir entre 15 a 20, inclusive ciertas literaturas expanden hasta 30 centímetros. Otros dicen hasta 28 como máximo. Pero bien, hay bastante diferencia en la literatura. Lo dejaremos entre 15 a 20 centímetros de largo en total. Es decir, el recorrido que viene desde acá, toda esta parte que acá en este dibujo fue pintada en blanco, todo este conductito puede medir esto. Y otra cosa importante que yo les decía, la uretra masculina es genitourinaria. ¿Por qué decíamos que era genitourinaria? Lo habíamos visto en el parcial pasado, fue pregunta de examen. Y yo les decía a ustedes, muchachos, en este caso, la uretra se conoce como genitourinaria porque conduce orina procedente de la vejiga urinaria y conduce líquido de semen procedente de la combinación de los espermatozoides en las vesículas seminales y la próstata. Entonces es importante que ustedes vean acá esa relación. Y otra cosa que les quiero decir, no se puede eyacular y miccionar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque solamente es el mismo conducto compartido para las dos funciones. Así que si les preguntan eso, ya ustedes saben, la respuesta es no, no es pregunta de examen, ¿verdad? O tal vez sí,
Pero ustedes ya saben que un varón no puede miccionar y eyacular al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque comparten el mismo conducto para cumplir las dos funciones de manera independiente. Esa es la respuesta. Entonces, ahí les puse, la uretra es el conductito que sale desde la vejiga y obtiene pues dos nombres. Algunas literaturas dan hasta 3 nombres. En este caso, las más estudiadas es la uretra prostática, que es esta blanquita que se logra observar acá, y una vez que sale de próstata se conoce como uretra esponjosa porque atraviesa los cuerpos esponjosos del pene. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Genitourinaria la pueden dejar así, o si la quieren abrir, expulsión de la orina y expulsión del semen, nada más. Tenemos también que aquí vamos a estudiar rápidamente la composición del líquido seminal o del semen. Es un líquido viscoso, blanquecino, expulsado mediante la uretra, ¿verdad? Ya venimos sabiendo de dónde se formó este líquido. En el periodo de abstinencia, este es un dato para ustedes, el periodo de abstinencia pueden entre los 3 y 7 días que el varón no tenga actividad sexual alguna, puede expulsar un máximo de 5 ml, es bastante la cantidad realmente, puede llenar una jeringuita. Entonces, son datos relevantes que la gente les puede preguntar y ustedes ya van sabiendo estos datos. Otra cosa importante, el volumen normalmente por eyaculación es de 2 a 4 ml, para que ustedes vean realmente en periodos de abstinencia puede almacenar un volumen más, un ml más. Entonces, en dependencia, ¿verdad? El pH aproximadamente es entre 7.5, no es ácido. Es un pH alcalino, el cual es necesario mantener esa alcalinidad por la acidez de la vagina. Por lo tanto, la acidez de la vagina, que puede andar un pH entre 6 o cuidado 5,5 más o menos, o 5, mantiene la perfecta homeostasia o el perfecto equilibrio fisiológico para que los espermatozoides se acoplen en el medio ácido de la vagina en el momento de las relaciones sexuales. De hecho, el semen puede tener una vida dentro de la mujer aproximadamente 3 días o 72 horas. Después de ese tiempo, no soporta la acidez vaginal, ni si en el caso, ¿verdad?, que esté en vagina, no soporta la acidez vaginal y se elimina y se muere. Entonces, en un momento sí tiene que mantener esta alcalinidad. Aquí les puse la composición básica, menos del 10% corresponde a los espermatozoides, el 90% es líquido seminal. Suficiente el 10% para producir o causar un embarazo. Entonces, la vesícula seminal aporta aproximadamente entre el 40 y el 60%, lo que yo les decía, no es semen totalmente cuando llega a las vesículas. Realmente en próstata termina de secretarse el líquido seminal como tal. Entonces aporta entre el 40 al 60% y la próstata aporta aproximadamente entre el 15 al 30%. Para que ustedes vean más o menos, tiene bastante relevancia clínica la próstata, por si algún día consideran los varones, me la voy a sacar para que no me dé cáncer. Sí tiene su relevancia, ¿verdad? La participación en la elaboración del semen, entre un 15 a un 30%. En este caso, la vesícula seminal en ese 40 a 60%, ¿qué es lo que aporta? Aporta fructosa, aporta prostaglandinas, que son sustancias antiinflamatorias, aporta aminoácidos, o sea que le da calidad proteica, aporta fósforo, potasio, ácido fólico y hormonas masculinas. En el caso de la próstata, ¿qué le aporta? Ese 15 al 30% de ese compuesto es ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, que son siempre composición de grasa con fósforo, calcio, sodio, zinc, así que en el caso de la próstata hace más aporte nutricional de minerales con grasa, aporta cloro y aporta carnitina. Entonces, ustedes se dan cuenta en toda la composición del semen, todos los nutrientes que tiene esta sustancia.
Entonces, obviamente son nutrientes para darle vida a los espermatozoides. Las glándulas bulbouretrales, que yo les decía, las glándulas de Cooper que terminan de dar el visto bueno, aportan un 3 a un 6%, mínima cantidad, para terminar de conformar el semen. ¿Qué es lo que aportan entre ese 3 y 6%? Proteínas espesas, conocida como el moco, que es lo que le da la viscosidad a esta sustancia. Es la que le permite que pueda navegar más rápido en la eyaculación, lo que permite que los espermatozoides puedan nadar y desplazarse rápidamente. Entonces, aquí se los dejo, ¿verdad? Y con esta parte finalizamos lo que es aparato reproductor masculino. Van adelantados en función o fisiología de este sistema. Entonces, chicos, sin más pues que agregar, me voy despidiendo de ustedes. Saludos a todos y bendiciones.